Quiero invitarlos a pensar y a reflexionar en algo que hace tiempo vengo pensando, porque intento yo en mi desempeño diario, que es el servicio a Dios, cómo hacerlo cada día mejor, cómo ser más excelente. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios de un personaje que tiene mucho para decirnos, y es nuestro querido Nehemías, que en la época de la cautividad de Babilonia, luego de que fuera autorizado por el rey de Persia, fue a reconstruir las murallas, los pórticos y el templo en Jerusalén. Y tiene este texto, este relato, mucho para enseñarnos, ya sea que estés en un ministerio, que estés sirviendo al Señor en los niños, en los preadolescentes, en los jóvenes, en los adultos, con mujeres, con varones, o quizá, si estás inactivo en algún sentido, formalmente hablando, si estás inactivo en la obra del Señor. Quizá estás en una pausa, quizá venís de una situación difícil, venís de un enfriamiento y eso te ha apartado del ministerio. Este mensaje y esta palabra de Dios es para todos, para que los que estamos mejoremos, para los que no están nos desafiemos y se desafíen a servir al Señor. Y el título de este mensaje es Más allá de las murallas, y obviamente vamos a abrir el libro de Nehemías, capítulo 1, vamos a hacer solamente una lectura de este primer punto, de este primer capítulo, para poder extraer de aquí unos principios que nos sirven, que nos educan, que nos transforman, que nos confrontan con lo que hacemos a diario en el servicio para el Señor. Y vamos a leerlo con cierta velocidad, porque me gustaría que leamos todo el capítulo 1, y dice lo siguiente. Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es una historia conocida, probablemente muchas veces abordada en escuelas bíblicas, quizás desde el mismo púlpito, pero es un personaje que tiene mucho para enseñarnos en nuestro tiempo, en nuestros ministerios,
Y si aún no estás en un ministerio, en el deseo de involucrarte a un área de trabajo en la iglesia. Área quizá formalmente conformada, o quizá esas otras áreas que quizá no tienen tal formalidad, pero que sí son de bendición a las personas, que sí dan gloria al nombre de Dios y que de alguna manera el cuerpo de Cristo se nutre. Miren, el llamado es a servir justamente al modelo de Nehemías. Y en este capítulo yo extraigo 3 principios claves del servicio a Dios. No hay duda que Nehemías es un ejemplo de liderazgo. Alguno podría decir, bueno, pero si es líder, no me compete a mí porque yo no tengo el don de presidir o de liderar o no tengo esa capacidad de contagiar a personas para llevarlos hacia una visión. Pero hay principios que son espirituales que vemos en Nehemías y que se aplican para cualquiera de nosotros. Sea que estemos parados aquí, que con muchísima responsabilidad hay que hacerlo, como quizá el ministerio o la tarea más invisible que podamos hacer. Nehemías nos enseña a vivir la fe en medio de las dificultades. Miren si no habrá habido dificultades. Pueblo de Israel bajo la cautividad de los babilonios, que después toma Persia, ese poder, ese empoderamiento, si vale el término, y de ese modo ver a su pueblo, a sus compatriotas, murallas, pórticos y templos destruidos como producto del avasallamiento del imperio. Sin duda alguna, las cualidades de la personalidad de Nehemías hablaban de una persona especial, distinta, que tenía algo diferente al resto. El cargo que él ostentaba era un cargo realmente importante. Era un cargo de suma confianza del rey. Bien lo sabemos que un copero era el catador de la bebida y de la comida para poder determinar si estaba o no envenenada, porque era la manera en que mataban a los reyes, los enemigos. Entonces, no solamente que era una tarea muy riesgosa para el copero, sino que también era de suma confianza. Y para Artajerjes era un extraño, un extranjero, pero que se ganó la confianza de la autoridad. Evidentemente las cualidades de la personalidad de Nehemías lo hacían diferente, lo hacían especial por sobre la media. De alguna manera me hace acordar a Daniel y a sus amigos. Esto demuestra que sus cualidades lo ubicaron en ese puesto importante. Era un hombre ilustre, sin ninguna duda. Demostró un elevado nivel de coraje y de visión. Vaya tomando cada palabrita en cuanto a las cualidades de este hombre para hacerlas propias. No fue solo un constructor de murallas y puertas, sino también de la fe y de la vida religiosa del pueblo judío. Eso lo hace distinto. No era un gran desarrollista inmobiliario, por decirlo de alguna manera. Era alguien que impactaba en el interior de quienes eran sus compatriotas para elevar la fe de sus hermanos judíos. En primer lugar, vemos a un Nehemías que pregunta por sus hermanos. Vemos a un Nehemías que estaba ansioso por saber cómo estaba su tierra. Vemos a un Nehemías que, aún ostentando un cargo importante, no dejó de pensar de dónde venía y cuáles eran sus raíces. Vemos aquí el primer principio, que Nehemías hizo un diagnóstico de la situación. Fíjense que el relato dice que cuando él le pregunta a uno de sus hermanos cómo estaban, la respuesta fue que los hermanos están en un gran mal y afrenta. Primer informe que recibe Nehemías: los judíos, nuestros hermanos, están en mal y en un gran afrenta, angustiados, doloridos, tristes, pasándola mal.
Esta historia enseña que cuando nosotros deseamos servir a Dios, previamente debemos hacer un diagnóstico. No tenía ningún sentido entender eso que estaba sucediendo en Israel, en Jerusalén, y realizar otra tarea u otra actividad o llevar a cabo otro plan. Nehemías hizo un diagnóstico de cómo estaban sus hermanos. Y nosotros en nuestros ministerios tenemos que ver cuáles son las debilidades que nuestro equipo de trabajo está llevando o que no está cumpliendo las expectativas. Tenemos que hacer una evaluación, auditar dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades. ¿Para qué? Para poder mejorar y caminar en la excelencia que Dios nos pide. Hacer un diagnóstico constante. Nadie podría ir a un médico y pretender que le den un antibiótico si no sabe si tiene o una bacteria o un virus o si tiene un dolor de huesos. Es necesario el diagnóstico para poder atacar el problema de una manera concreta y de una manera efectiva. Quiero que pienses ahí donde estás sirviendo. No importa si sos el responsable del área o si quizá sos un colaborador. ¿Dónde estás viendo la debilidad? ¿Dónde estás viendo la patología de esa tarea que a diario y ese servicio al Señor? Miren, hay que hacer un análisis del campo. Es necesario que veamos cuáles son los medios que podemos mejorar. Tenemos que ver cuáles son las personas que debemos fortalecer. No todos en el ministerio están en un mismo nivel espiritual, si vale el término. Hay personas que son más vulnerables, más débiles, que necesitan más apoyo, más contención. Eso es saberlo es el resultado de un correcto diagnóstico. Tenemos que ver cómo están esos ministerios, esas áreas de la iglesia en la que servimos, que quizá no se hizo todavía. Qué desafío ese, ¿no? A veces comparamos a otros hermanos en otras latitudes y vemos que hicieron alguna nueva invención en una estrategia para predicar el evangelio, para trabajar con niños, para el área de enseñanza, para trabajar con el evangelismo en la calle. Y a veces no nos animamos, quizá podamos desafiarnos luego de hacer un diagnóstico, ¿qué es lo que necesitamos? Podría poner muchos ejemplos, pero quiero avanzar. El diagnóstico pone de relieve aquello que puede ser mejorado, saca a la luz aquellas situaciones que merecen ser abordadas con nuestro trabajo. Y si no estás en un ministerio, si no estás sirviendo al Señor, si estás en una pausa ministerial, no quite que vos puedas hacer un diagnóstico, pero necesariamente te tiene que llevar a involucrarte, a poner y a confrontarte con el Señor, a disponer de tu tiempo, a dejar la pasividad, porque el reino de Dios se construye con todos los que somos partes del cuerpo, y ponernos a trabajar. Siempre es más fácil opinar del trabajo y del ministerio de los demás, que cuando uno en la marcha va llevando adelante la tarea y las dificultades y los quehaceres diarios y las rispideces y las diferencias hacen de que quizás no se obtenga el resultado que se espera. Entonces, te animo, hermano, si no estás sirviendo, si no estás involucrado en un área, que quizás ya sea el tiempo, y no lo digo yo, quizás esta sea la palabra que hoy Dios pone en tu corazón, para que puedas desarrollar tu don que bendiga al resto del cuerpo. Una vez hecho el análisis, vemos claramente la actitud que nuestro querido Nehemías nos enseña, y es el ayuno y la oración. No hay nada que podamos hacer si no lo ponemos, si no encomendamos esa problemática, esa dificultad, esa debilidad que observamos y analizamos, y lo ponemos
en las manos del Padre y ponemos a través de la oración las necesidades que observamos y que tenemos y que la iglesia tiene para que sea Él el que dirija los pasos de las decisiones a tomar. Es que es la manera de encauzar realmente la voluntad del Padre. Puedo tener un excelente diagnóstico y ver dónde están los defectos de mi ministerio, pero si no lo pongo a los pies de Jesucristo y que Él mueva las voluntades, es imposible hacer lo que Él quiere hacer con la iglesia. Podemos ser muy inteligentes, muy capaces, muy capacitados, pero si no ponemos en oración aquella necesidad, aquel cambio, aquella transformación, es imposible llevar a cabo eso que el Señor quiere hacer. Siempre pienso que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes y poderosos. Es que en la oración, en ese compromiso de poner ante los pies de Cristo lo que nos pasa y lo que necesitamos, es la manera en la que realmente la voluntad del Padre se hace realidad en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo. Miren, conmoverse, dice que lloró Nehemías. No lo puse ahí. Pero dice que escuchó que estaban en mal y en afrenta y lloró y ayunó e hizo oración. Hubo empatía por lo que le pasaban a las personas, hubo empatía por lo que vivían sus compatriotas. Miren, a Nehemías le dolió el mal y la afrenta de quienes habían sido llevados del exilio o los que habían quedado también. Cuando alguien tiene empatía de lo que le pasa al otro, hay de alguna manera un sentimiento de participación afectiva por la realidad que vive la otra persona. Yo participo en tu situación, yo participo en tu dolor, en tu angustia, en tu tristeza, en tu escasez, también en tu alegría. Nehemías en ese llanto nos muestra de que tuvo empatía de lo que le pasaba. Hace poco le decía a un amigo que por una situación puntual que estoy pasando, tantas veces escuché motivos de oración en ese sentido y como ahora yo lo estoy viviendo, dije, wow, qué duro fui antes, qué insensible fui antes ante la necesidad. Claro, como me pasa a mí, de repente encuentro que yo tendría que haber tenido una actitud más solidaria, más generosa, más empática, participar, como dice la definición, en el dolor, en la angustia, en la dificultad o en la necesidad de esa persona. Tomar la decisión de servir a Cristo tiene que estar movido, ¿saben qué? Por las personas a las que quieres bendecir con tu servicio. Y acá le hablo un poquito quizá a los más jóvenes. Está bueno ir a un ministerio porque están mis amigos en el equipo. Está bueno tocar música porque me apasiona la música. Pero no debe ser el motivo. No debe ser el foco de nuestro servicio. El foco y el blanco tienen que ser las personas. Es decir, ¿qué puedo yo bendecir o de qué manera puedo bendecir en esa necesidad, en ese diagnóstico que yo hice? La empatía de Nehemías, el llanto, lo llevó después, que en el tercer punto lo vamos a ver, a llevar a cabo un plan de acción. Tu ministerio todo el tiempo tiene que volver a las personas. La alabanza tiene que estar pensada y tiene que ser cada día más excelente para bendecir a las personas. Lo mismo el grupo de jóvenes para bendecir a los jóvenes, a los nuevos y a los viejos. Ni hablar de los grupos de mayores o los niños. Ahí es cuando realmente el programa se cae a pedazos. Porque quien es recibido, quien es abrazado, quien es consolado, porque
tiene un líder, tiene un equipo que se ocupa de las personas, no le va a importar si hay más luces, menos luces, si la reunión es más larga, si es más corta, porque sabe que viene a este lugar o porque sabe que en la semana alguien se importa por él. Hay una porción de Nehemías más adelante que dice que hizo un registro de las personas y las familias que estaban en el exilio. Dice que no tenían las casas porque las casas habían sido destruidas y creo que en el capítulo 7 él empieza a hacer como un registro, un censo. Y hay muchos censos en la Biblia. Hay muchos. Primera Crónica, si no me equivoco, hay 8 capítulos de genealogías con nombres. Y vos decís, oh, qué lectura esta de leer nombres que no conozco. Entiendo de parte de Dios que es la manera que nos enseña a nosotros de que tenemos que ponerle nombre y apellido a las necesidades de los que nos rodean y de nuestro prójimo. No podemos, cuando estaban los jóvenes me pasaba diario, no puedo no saber el nombre de a quien estoy liderando. No puedo saber si su familia no es cristiana o si es cristiana, si se convirtió hace un tiempo o hace mucho tiempo. No puedo estar ausente y pensando en un programa y no pensar en las personas. Pienso que ese registro de personas, ese censo, nos enseña a nosotros que yo tengo que estar al día con lo que le pasa, con quien es mi responsabilidad ministerial. Sean niños, dicen los libros de ventas que no hay palabra más dulce para una persona que le digan su nombre. Cuando alguien te dice tu nombre, como que prestas una especial atención. Veo en esta empatía, en este llanto de Nehemías, algo obvio, pero hago una pregunta retórica. ¿Le importaban los muros en sí mismos a Nehemías? ¿Le importaban los pórticos que tenían las ciudades amuralladas en esa época porque estaban destruidos? ¿Le importaba solamente que el templo estuviera devastado a Nehemías? Sí, eso era una consecuencia. A Nehemías le importaban las personas. Que eso era el resultado, sin duda alguna, de que las murallas estaban tiradas al suelo, seguramente. Pero el foco estaba puesto en las personas. Avanzo. A Nehemías le dolía la destrucción de los corazones como producto del exilio. Las cosas materiales no eran el objeto del dolor de Nehemías, que lo llevó al llanto, sino la necesidad y el sufrimiento de aquellos compatriotas que estaban en Jerusalén. Sepamos siempre, hermanos, que el foco de nuestro servicio son las personas, porque de ese modo cuando bendecimos al hermano, cuando bendecimos al niño, al joven, al al matrimonio, estamos glorificando al Padre. ¿Qué lo hace distinto a Nehemías? El plan de acción. Ahí sí podríamos hablar de que es una cualidad propia de un líder, pero ser organizado, ser una persona diligente, no hace falta que tengamos una capacidad de liderar. Yo lo que observo en Nehemías es que era un visionario, pero un visionario que llevaba a cabo y ejecutaba porque había de alguna manera pensado en un plan estratégico para resolver la necesidad. Necesidad que surgió primero del diagnóstico, luego de la empatía, el llanto, el ayuno y la oración de ver la necesidad de sus compatriotas. Y ahora sí, poner las barbas en remojos y actuar. Aquí aparece la cualidad que lo distingue, que hoy Dios puede desafiarte a vos también de manera personal. Él tenía en mente y en corazón, y en su corazón, lo que había que hacer. Vieron que él responde, luego de que él habla al rey, con total solvencia y seguridad de lo que iba a hacer. Primero ora y le pide que le dé gracia
para que lo autoricen ir a Jerusalén. Él no se quedaría con los brazos cruzados esperando que otro haga la obra. Él no se quedaría con brazos cruzados esperando que otro haga la obra. En la Escritura está claro que Nehemías sabría lo que acontecería y le pidió a Dios, dame gracia delante de aquel varón. Él sabía qué quería hacer y los obstáculos que debía afrontar. En el capítulo 2 dice, envíame a Judá y ¿qué? Y la reedificaré. ¿Qué quieres que haga? Le dice el rey. Envíame a Judá y la voy a reedificar. Yo, Esteban, estaría, y bueno, es que podríamos hacer, sería bueno armar un equipo, no yendo al grano, porque soy a veces medio vueltero. Nehemías dijo, envíame a Judá que lo voy a reedificar. Claridad absoluta. Tenía un plan de acción. Él sabía bien qué quería hacer. Dice que el rey le preguntó cuánto tiempo le iba a demorar. La Biblia dice que le señaló de manera inmediata el tiempo que le demandaría. Plan de acción. No era un improvisado Nehemías. No era una persona que sobre la marcha iba a ir cambiando, seguramente para acomodar, seguramente para ayornarse según los obstáculos, pero él sabía cuál era el camino que debía tomar. Pidió cartas. Es sencillamente ir, tener la visa, que hoy en nuestros tiempos diríamos. Che, dame las visas, porque voy a llegar a la frontera y no me van a dejar pasar. Tenía claro qué tenía que hacer Nehemías. Miren, decidir servir al Rey de Reyes es una petición del Espíritu Santo que está dirigida a cada creyente para edificar la iglesia de Cristo. Servir a Dios es una moción del Espíritu Santo. Si el Señor ha puesto en tu corazón involucrarte, o si ya estás involucrado, no es una cosa tuya, es algo que el Señor ha puesto en tu corazón y eso lo hace especial. Eso lo hace especial. Sentirte privilegiado es una gran señal. No lo dejes pasar ni hagas oídos sordos. Involucrate en un área de trabajo. ¿Cuántas excusas más vamos a poner? Por supuesto que no tenés que hacerlo por conveniencia. Claro está de que no es para vanagloria nuestra, no es para mostrarnos nosotros, ni para sacar la chapa de que tengo cierto rol, cierta responsabilidad, ni mucho menos. Es todo para la gloria del Padre. Servir a Dios debe estar movido por un deseo de suplir las necesidades de las personas. Eso tiene que moverte. Tenés que observar una carencia que está dañando al cuerpo de Cristo y que vos podés aportar con tu disposición y con tus recursos. De eso se trata servir. Es un buen síntoma tener una carga sincera por esas personas en el que ese ministerio está sirviendo. No lo haces para vos mismo, no lo haces porque el pastor te lo diga, el anciano te lo diga, lo haces para el Señor. Yo necesito de tu don, vos necesitas del mío, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Por qué servimos a Dios entonces? Es la pregunta, ya para cerrar en esta recta final de este pensamiento. Por lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. No lo digo yo, lo dice Pablo. Servir es estar sujeto a otra persona que te indica lo que él quiere o dispone lo que él quiere y uno obedece. Dice, ustedes han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esclavos por amor. Es lo que cantamos a diario en cada canción.
Todo verdadero creyente es un siervo de Dios. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Esa es la motivación por la que hacemos lo que hacemos. Y gratis. No tenemos ninguna remuneración, ninguna renta, ningún sueldo. Lo hacemos porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario y resucitó como celebrábamos recién. ¿Cuánto más voy a hacer o de qué manera voy a agradecer si no es haciendo? Miren, Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos esclavos por amor. Servimos al Rey de Reyes por amor, por lo que Él hizo en favor nuestro. No hay mejor ilustración que lo que le pasó a Pablo, el mismo apóstol. Dice Hechos 9, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese mismo capítulo, en el versículo 15, por medio de Ananías, está el mensaje de Dios que Pablo le dijo, que Dios le dijo a Pablo, que Cristo le dijo a Pablo. Todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo debiera haber pasado por esta pregunta. ¿Qué querés, Señor, que yo haga? Servir a Dios es el resultado de un corazón que agradece. Es gratitud, sencillamente. ¿Cómo? Poniéndose en acción, poniendo las barbas en remojo, ya lo dije. Sepamos que se agradece haciendo y no solamente diciendo. Él nos perdonó, Él nos salvó y eso es una dinamita suficiente para poner la disposición de nuestro tiempo y de nuestros recursos y nuestros dones para el servicio del cuerpo de Cristo. Filipenses 2:3 dice que nos muestra la humildad y la correcta motivación de cómo servir. Y aquí lo tengo, en Colosenses también, dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Servir a Dios no es solamente estar en un área formal de la iglesia, por supuesto. En el trabajo, en la facultad, con mi vecino, cuando de verdad la disposición es como para el Señor, estamos sirviendo a Él. Y si además a eso le añadimos, después que, ¿por qué lo hacemos? Predicamos el Evangelio. Miren si no va a ser servicio. Tus dones son la herramienta que Dios te dio para el servicio cristiano. Usalos, usalos, usalos. No te quedes con los laureles, las victorias, los grandes logros conseguidos antes. Vamos por más, animémonos. Yo necesito de tu servicio y vos necesitas del mío. Nehemías necesitó de porteros, de guardias, de obreros, de los nobles, de los oficiales, de los sacerdotes, de los levitas. Y sin embargo, todos estos necesitaron de un líder que los contagiara y los moviera para llevar a cabo la reedificación de Jerusalén. Miren, sería hermoso que llegues al cielo con tus dones gastados. Que el Señor te mire y diga, todo lo que te di, lo quemaste, bien quemado. Si vale el término, lo usaste a más no poder, no mezquinaste, no me diste el tiempo por servirme a mí. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven a gozar la presencia del Señor. Y Cristo no vino para ser servido, sino para
servir y dar su vida en rescate por muchos. El modelo por excelencia es nuestro amado Jesucristo. Jesús se despojó a sí mismo, Jesús tomó la forma de siervo, siendo majestad pura, siendo Dios, sin tener necesidad alguna de bajar, y se hizo siervo para darte vida eterna a vos y para darte vida eterna y darme vida eterna a mí. Empezamos por gracia, tenemos que continuar por gracia. No confiemos en nuestras capacidades, en nuestras chapas, en nuestros apellidos, en nuestros roles. Jim Cymbala en el libro Fe Viva dice, ¿cómo puede ser que empezamos con gracia y después creemos de que la iglesia se va a ir llevando a cabo por nuestras capacidades? Sigue siendo por gracia. Y ahí lo vil y menospreciado se ve, porque el poder de Dios actúa a través de hombres y mujeres que se disponen a servir. Amén.